Continuamos entonces con una de las unidades temáticas, si se quiere, más engorrosas para comprender, quizás por el metalenguaje manejado. Sin embargo, si le ponemos empeño y dedicación, la podremos dominar. En primera instancia, quiero que definamos a la genética como ciencia. Sé que más adelante la verán como unidad curricular y diría más bien que en esa está más bien orientada a la aplicación de la genética como ciencia para el mejoramiento de las razas animales. En cambio, la genética microbiana que veremos acá es la básica y fundamentada en la propia definición. La genética es la rama de la biología dedicada al estudio de los genes. El concepto de gen alberga varias definiciones. La funcional lo percibe como aquellas unidades que albergan todas las instrucciones para la expresión de las proteínas. Por tanto, un gen debe teóricamente codificar para una proteína, mientras que la definición estructural lo concibe como un fragmento de ADN que reúne ciertas características en su secuencia que hacen posible la expresión de una proteína. El genotipo viene a ser entonces el conjunto de los genes de un individuo, mientras que el fenotipo es la expresión externa, que implica tanto lo visible como lo funcional de ese genotipo. Pero en el camino del genotipo hasta el fenotipo hay un conjunto de factores que influyen en la manifestación de este último, en la forma en cómo se visualiza este último. Este conjunto de factores son conocidos de manera colectiva como eventos epigenéticos que a su vez están correlacionados con las influencias del medio ambiente. Por ejemplo, podemos tener gemelos univitelinos, ¿saben? Los que son idénticos, los cuales genéticamente son idénticos. Pueden ser criados en el mismo hogar y pueden haber recibido hasta la misma alimentación. Sin embargo, a veces hay elementos sutiles que permiten diferenciarlos física y o conductualmente. Por tanto, esas diferencias sutiles son consecuencias del medio ambiente y de los eventos epigenéticos. De otra manera, también hay historias de gemelos univitelinos que por diversas circunstancias de la vida fueron separados al nacer. Sin embargo, en el curso del tiempo se llegan a conseguir y sorpresivamente para muchos, aun cuando estuvieron en ambientes completamente diferentes, podemos llegar a evidenciar que tienen muchos elementos conductuales comunes. Entonces allí vemos cómo la parte genética influye en esa similitud. Deberíamos continuar con la forma en cómo se organiza el material genético de las bacterias, pero antes es pertinente recordar algunas cositas. Primero que nada, recordemos cómo fluye la información en los seres vivos. A partir del ADN se hace la transcripción, por lo cual se sintetiza una hebra complementaria pero en ARN. Este es llamado ARN mensajero. Luego migra al citoplasma, específicamente en los ribosomas, es trasladado a cadenas polipeptídicas, que por sí solas pueden constituir proteínas monoméricas o bien formar parte en un conjunto asociado con otras proteínas, las cuales pueden ser iguales o diferentes, y así conformar las proteínas multiméricas. Por otra parte, recordemos que la replicación del ADN tiene varias características, como por ejemplo que es semiconservativa. Está compuesta por dos hebras que, aunque complementarias en secuencia, son antiparalelas. Por otra parte, la replicación es un proceso muy delicado que requiere un alto nivel de supervisión para que no se cometan errores, pues podrían tener un costo muy importante al comprometer la viabilidad de las células. Por tanto, las enzimas responsables de este proceso son conocidas como ADN polimerasas y tienen la peculiaridad de autocorregir su trabajo. Es decir, a medida que van sintetizando la hebra de ADN, van leyendo la secuencia y comparándola con la hebra madre complementaria, para así corregir los cambios que hayan podido tener lugar. Sin embargo, esta actividad correctiva a veces
puede verse reducida bien sea de forma espontánea por la bacteria o inducida por algunos elementos ambientales, como por ejemplo fármacos o agentes físicos, dando origen a dos tipos de mutaciones según el agente causal. Repasada esa parte de transcripción, traslación y replicación, veamos entonces cómo está organizado el genoma bacteriano, para lo cual deberemos hacer una comparación. Acá es oportuno ver otra diferencia entre los procariotas y eucariotas respecto a la manera en cómo están organizados los genes. En eucariotas, de abajo hacia arriba, vemos que cada proteína obedece a un gen. Este viene de un ARN mensajero que posee varias partes o exones, todos pegados uno tras otro. Sin embargo, este ARN mensajero proviene de un ARN más primitivo e inmaduro, el cual posee unas secuencias o fragmentos separadores llamados intrones, que efectivamente estaban presentes en el ADN molde. Por tanto, el gen posee, además de las secuencias de la proteína final, también conocidas como ORF, las secuencias espaciadoras o intrones. Pero adicionalmente hay otras que tampoco aparecen en la estructura proteica final y están en los extremos en la secuencia del ADN. Son las regiones 3' y 5' UTR. UTR significa Untranslated Region, siendo que en la última se encuentra una muy particular, en la 5' UTR, con algunas características conservadas en todos los genes. Esta región es llamada la región promotora y también forma parte estructural del gen. Por tanto, vemos que para cada proteína hay un ARN mensajero llamado ARN monocistrónico y de este un gen, y que de cada gen posee sus regiones no codificantes 5' y 3' UTR. Pero en el caso de los procariotas, el material genético se encuentra estructuralmente organizado de forma más sencilla. Y vamos nuevamente de abajo hacia arriba. De manera semejante a lo que hemos visto, cada proteína procede de un gen. Hasta acá no hay diferencia. Pero cada proteína viene de un ARN mensajero que puede ser policistrónico. Es decir, las secuencias de cada proteína están una tras otra y a su vez este ARN mensajero ha sido transcrito a partir de un ADN molde. Es decir, no hay una presencia de un ARN mensajero inmaduro intermediario. Por tanto, no hay intrones. Respecto a las regiones 3' y 5' UTR, vemos que, aunque están presentes, están compartidas por este lote de genes contiguos que forman parte de un solo operón. Luego, veamos otra diferencia entre ambos tipos de organismos en lo que respecta a la organización del material genético. Ya vimos que el cromosoma bacteriano es único, circular y está anclado en una parte a la cara interna de la membrana, aunque acá no aparece dibujado ese anclaje, ¿bien? Mientras que el de los eucariotas, el material genético está organizado de forma lineal y no está anclado a membranas. Los cromosomas están libres en el nucleoplasma. Además, el genoma de los eucariotas está constituido por varios cromosomas, cuyo número dependerá de la especie. Entonces, hemos visto que los genes codifican para proteínas que pueden ser enzimas o proteínas estructurales, como por ejemplo la actina, y que tales genes están albergados en el ADN, que puede ser el cromosómico, que es único y lineal, fijado a la cara interna de la membrana celular, pero también existe el ADN extracromosómico en algunas especies bacterianas, que puede ser el ADN plasmídico y que ya lo estudiamos, como un elemento genético circular e intercambiable mediante la conjugación. Y están también los transposones, que son elementos genéticos también intercambiables, pero que usan una estrategia de movilidad diferente a la conjugación vista en los plásmidos. La manera en cómo se movilizan los transposones la veremos más adelante, pero ciertamente
Todos pueden albergar genes que se pueden expresar.